momento el otro de la civilización nos transmite una serie de cosas que a mí me parece que apela finalmente, como en muchos otros momentos, al psicoanálisis. ¿Qué tendría que decir el psicoanálisis? Y como siempre, pues partiendo de los principios psicoanalíticos, que son lo que sostiene finalmente la práctica del psicoanálisis. No hay leyes como tal, sino principios en el psicoanálisis que me parece que son estos momentos así de agitación de las normas, ¿sí? Tan agitadas que se puede hablar ahora de una nueva normatividad, aunque algunos se atreven a decir nueva normalidad, pero bueno, efectivamente, el psicoanálisis no se inspira, no parte, digamos, de las normas o de los ideales o de la normatividad o de una supuesta normalidad para ejercer su práctica y su discurso. Por el contrario, el psicoanálisis, más bien al incluir o al estar en función, al tener en cuenta ese real del que nos habla Lacan, o esa vida pulsional de la que nos habla Freud, o ese inconsciente del que nos habla Freud, o esta instancia superyoica, la pulsión de muerte, no puede ya partir como punto inicial la cuestión de un ideal a seguir, ¿sí? Por más que este provenga del campo de la filosofía, de la religión, o ahora, por ejemplo, de la ciencia, el psicoanálisis no parte de un ideal. El seminario de Lacan sobre la ética del psicoanálisis nos enseña justamente eso, que la ética del psicoanálisis es una ética que no parte de ninguna guía del buen comportamiento o de los ideales a alcanzar, sino que parte finalmente de el conflicto eh, superyoico que cada uno de los sujetos tiene, ¿sí? Los sentimientos de culpa, su necesidad de castigo, van a ser finalmente lo que van a determinar el margen de maniobra que una persona tiene para desplegar lo que en términos de Lacan vamos a llamar el programa de goce de cada quien. Así que, bueno, de ya nosotros entonces estaríamos siempre considerando esos dos puntos. La posición superyoica que tiene cada uno de los sujetos, determinada por la vida del Santom, de lo que Lacan va a llamar el Santom, este neologismo que conjuga el síntoma del fantasma, que puede sufrir anudamientos o desanudamientos, y ya en función de eso, la tensión que esto puede existir con los ideales que le provienen del otro, principalmente, ¿no? Del otro materno o del otro más consistente en la vida adulta. Más consistente porque sabemos en el psicoanálisis que el otro hiperconsistente, el otro que no tiene barradura, solamente sería posible de manera subjetiva, ¿sí? De manera artificial, ¿sí? La consistencia que uno le da al otro en tanto discurso depende muchísimo de nosotros, del cada uno, del cada caso. Tanto es así que Lacan llega a afirmar que el otro como tal no existe. El gran otro, universal, objetivo, eh, incluso el otro, digamos, de el topos uranos en términos platónicos, no existe como tal. Se necesita un Platón que le dé consistencia a eso. Y bueno, y independientemente del campo en el que cada uno de nosotros se encuentre, el darle consistencia a ese otro es una actividad que todo ser humano actúa, intenta y fracasa. ¿Sí? Digamos que gran parte del fracaso de la consistencia de ese otro es lo que también se llama, por un lado,
real, es el real lacaniano, que viene tal cual a barrar la consistencia de los discursos, barrar la consistencia de una supuesta realidad objetiva y por el otro lado presentificar una realidad subjetiva, una realidad psíquica que pretenda explicar por qué el fracaso del sentido, por qué el fracaso del otro completo. Bien, eh, el fenómeno del COVID, actualmente el fenómeno como tal, no necesariamente el virus que se puede ahí localizar, eh, experimentar. Lo que la mayor parte de la población hemos tenido es una experiencia común alrededor del fenómeno del virus. ¿Sí? Ya les decía yo que podemos dividirlo en dos partes. Los que tal cual han estado enfermos, y entre los enfermos, pues los enfermos graves o los enfermos que se hospitalizan, incluso que pierden la vida. Y por el otro lado a todos los demás que también podemos pensar que han experimentado todo este fenómeno desde la casa, desde las pantallas, o los que han experimentado esto indirectamente por algún familiar, algún amigo. Pero en realidad todos han experimentado el fenómeno como tal. La experiencia común realmente se ha quedado a nivel de lo simbólico imaginario. Sí, es lo que nos imaginamos, es lo que escuchamos y que ya desde ahí se va imponiendo una diferencia que no va a alcanzar una realidad única, un pensamiento único, por ejemplo, una normalidad única, aunque esta fuera nueva, podríamos predecir que esa expectativa está condenada al fracaso. ¿Sí? Y no porque no lo deseáramos, no porque tal vez en ciertos casos no se deseara, lo vemos en las calles ahora, ¿no? Cuando la gente desea que los otros no salgan o cuando la gente desea que todos salgan, ¿sí? Que abran las puertas, que se reanuden las cosas, eh, las explicaciones que dan unos, las explicaciones que dan otros, dentro del mismo comité del sector salud, aunque sea el comité oficial, incluso desde ahí hay contradicciones. Los mismos sujetos representantes de esto pueden decir en un momento dado una cosa y en otro momento dado otra cosa. Así que la fractura o la falla del consenso que apueste a una supuesta realidad común o una supuesta normalidad nueva y común para todos, se va a topar inevitablemente con la reacción y con la defensa y con la participación del uno por uno de qué tanto puede darle consistencia a ese discurso o no. Ese es el terreno en el que nos estamos moviendo ahora. Independientemente de que se espere o que se intente provocar eh, con argumentos, algunos de ellos muy fatalistas, ¿no? Utilizando o apelando al miedo, sobre todo al miedo ante la presentificación de la muerte de uno, la muerte del prójimo, pero apostaron o se apuesta a que a través del miedo podríamos encontrar un comportamiento común, uniforme. Desde mi perspectiva, que me parece que puedo fundamentar en la experiencia psicoanalítica, es que eso no es posible. Ni siquiera los gemelos, ni siquiera los gemelos que pudiéramos imaginar que tienen una realidad especular prácticamente idéntica, pueden tener los mismos pensamientos. ¿Sí? Ya no se diga los hermanos, los ciudadanos, los colonos, las distintas culturas. Entonces, ya sabemos que esa expectativa o esa pretensión, aunque tenga la bandera de la salvación, se ve condenada al fracaso. Es decir, es una de las prácticas que Freud localizaba como imposibles, ¿recuerdan? Educar,
¿sí? Es una de las prácticas que Freud localizaba como imposibles. Y gobernar, educar y por cierto psicoanalizar, ¿sí? Que merece una mención aparte. Pero si se dan cuenta, estamos en un escenario en donde este tipo de prácticas retornan, una especie de cómo gobernar ahora, cómo educar ahora a través del fenómeno del COVID. ¿Sí? Por ejemplo, si el gobierno tendría que utilizar la fuerza para lograr la uniformidad social en pos de una estrategia, o cómo educar, ¿sí? Cómo hacerle, está esa expectativa racionalista, donde se piensa que la gran pregunta es cómo convencer a la mayoría, cómo educarlos, cómo reeducarlos para poderlos gobernar mejor. ¿Sí? Eh, cómo convencer al otro de que tiene que usar el cubrebocas, cómo convencer al otro, cómo educarlo a nivel así de las clases tan pedagógicas como en el caso de México se exalta de que el subsecretario de Salud es muy buen pedagogo y entonces se le pone a él la expectativa de poder educar, de tener que hacer la enorme tarea de reeducar a la población a que entre en una supuesta nueva normalidad que evidentemente no es natural, sino que es artificial. Este, y de esa manera, cómo gobernarlos, cómo sancionarlos, cómo dirigirlos, cómo relanzar una cantidad de cosas. Pero la verdad es que en este contexto vuelvo a citar a Lacan en este momento de la pluralización de los nombres del Padre, ¿sí? Eh, donde difícilmente un nombre del Padre puede ser la bandera que domine a la gran masa o que domine al sujeto, ¿sí? Sino que hay un fracaso como tal del, del poderío del nombre del Padre. En este momento podríamos pensar el discurso del amo a través de las grandes potencias o de las grandes instituciones sanitarias o cientificistas. Y vemos ya como entre ellas hay diversidad, aunque también a través de las páginas, de los medios masivos de comunicación en la web, se intente con las censuras que cada vez vemos que se hacen más a través de este tipo de temas. Yo, por ejemplo, uno de los videos que he hecho también terminó censurado. Eh, bueno, estas censuras, estos recortes, estas ediciones de lo que debe de decirse en pos de esa nueva educación o nueva gubernamental, esta nueva manera de gobernar, eh, se utiliza la censura, los recortes, ¿sí? Es decir, inducir al pensamiento único, el pensamiento uniforme, pero ni siquiera dentro de ellos, porque hay muchos otros científicos o hay muchos otros experimentos o muchas tesis que contradicen o no concuerdan con la teoría oficial. Y vemos entonces en vivo y a todo color la necesidad de salvar, de rescatar, incluso de hacer existir a la verdad. ¿Cuál es la verdad con la que debemos de gobernar y de educar a la población actual? Sí. En el psicoanálisis sabemos que la verdad como tal siempre tiene estructura de ficción, nos enseña Lacan. Es decir, que está hecha del mundo simbólico imaginario y que en ese sentido no existe en sí misma. Me parece que ese es otro de los puntos principales del psicoanálisis en su conversación con la civilización. No existe la verdad en sí misma, no existe el saber en lo real para el psicoanálisis, ¿sí?
Para el psicoanálisis lo real es sin saber, ¿sí? Lo real es sin ley, ¿sí? Lo real es sin norma, justamente. Lo real es sin sentido. Entonces, por el otro lado tenemos el discurso de la ciencia que contempla o que piensa, imagina que existe un real con ley, un saber en sí mismo. ¿Sí? Se piensa desde ahí que el universo contiene en sí mismo un saber, ¿sí? Y desconoce, digamos, que el efecto de esa ilusión es producto de que el pensante en turno es el que tiene un saber y es el que tiene un lenguaje y es el que tiene un sentido y que al imaginar al universo y al cosmos es como le proyecta o le introyecta esas normas, ¿sí? Pero no existe el lenguaje en la naturaleza, ni siquiera el lenguaje matemático, como decía aquel, ¿sí? Que la naturaleza está hecha con el lenguaje matemático. No es así. El lenguaje matemático forma parte del lenguaje como tal. Entonces, sería tanto como decir que sí contiene el universo un lenguaje. De ahí también, y junto con el lenguaje, verdades y saber. De ahí también la gran diferencia que tenemos con las neurociencias, en donde, por ejemplo, en esta misma línea, se piensa que los neurotransmisores serán capaces o no de decodificar la información propia o exacta que tiene el universo, el macrocosmos y el microcosmos, ¿sí? Y que en la medida en que esos neurotransmisores funcionen bien, podrán decodificar el mensaje. Y cuando no funcionan bien, es cuando fallan en decodificar el mensaje. Pero que existe un supuesto mensaje unívoco, donde ya otra vez con el psicoanálisis va a tener esa diferencia, porque para el psicoanálisis el lenguaje y junto con eso el mensaje siempre es equívoco, siempre va a producir significaciones y significados finalmente distintos. Entonces, bueno, estamos en un contexto en donde es necesario recordar los principios psicoanalíticos para estar mejor orientados, aunque tengamos que perder la ilusión y los ideales de que existe una verdad objetiva, una nueva normalidad. Bueno, estamos en el momento en donde eso se está promoviendo, se está haciendo el experimento de ver qué tanto el ser humano va a ser capaz de actuar uniformemente a través de una nueva educación con el pretexto del sector sanitario, pero con el objetivo de lograr finalmente la uniformidad, ¿sí? Muy compatible con el sistema industrial. El psicoanálisis sería más bien algo ligado al sistema artesanal, ¿sí? En el caso por caso, en la producción individual. Y bien, entonces la responsabilidad subjetiva va a ser algo que siendo conscientes de ella o no, sabemos que la práctica del psicoanálisis eh, produce una responsabilidad subjetiva, ¿sí? Que la ética que se produce en el psicoanálisis es a través de la responsabilidad subjetiva que cada quien va teniendo en la medida en que va ejerciendo su proceso psicoanalítico, que no es algo ahí que podamos incluso exigírselo a, a la población en general, porque podemos decir que la población en general no es consciente y no ejerce una responsabilidad subjetiva, lo cual no quiere decir que no la tenga. Esa responsabilidad subjetiva también retroactivamente se va a reconocer en los individuos que van psicoanalizándose, o sea, de la participación subjetiva que ellos tuvieron en ciertos acontecimientos de su infancia, de su adolescencia y actuales, y que no sabían que la tenían, aunque la tenían. Entonces, independientemente de que seamos conscientes de esa responsabilidad subjetiva o no, esta existe y esta va a determinar, por ejemplo, las múltiples interpretaciones y reacciones que se vayan teniendo
ahora, después de la liberación de este confinamiento, y bueno, no solamente ahora, sino durante el confinamiento. Eh, Va a ser así, no hay una responsabilidad objetiva. A nadie podría responsabilizársele de ser el encargado de la responsabilidad objetiva, de la responsabilidad mundial. No falta quien lo quisiera, ¿no? Queriendo ser el gobernador del mundo, por ejemplo, y asumir una responsabilidad de ese orden. Cómo educar al mundo, ¿sí? Cómo gobernarlo. Si acaso se puede pensar en algunos momentos que la responsabilidad objetiva podría ser comandada por un sujeto no castrado, un ser omnipotente, omnipresente, omnisapiente más bien. Solamente así, cosa que no ningún humano puede tenerlo, puede tener una idea abstracta, pero no existe la responsabilidad objetiva del planeta. No existe eso. Existe en todo caso, pues, la vida natural, la vida silvestre, pero no hay responsabilidad ahí. Los animales no son responsables y las plantas no son responsables. Nada saben de la responsabilidad. Eso es una característica humana del ser hablante. Y esta es, vamos a ver que esta es la que se va a poner a jugar en todos lados, todo el tiempo. De la cual va a depender el cómo empecemos a convivir nuevamente bajo toda la información y todos los prejuicios que se han instalado y que abiertamente se siguen instalando y promoviendo eh, alrededor de la muerte, porque es fácil ver cómo se trata de el tema de la muerte, o sea, lo que vela el significante COVID es el tema de la muerte. ¿Sí? Alrededor del significante COVID tenemos finalmente la sombra del el significante muerte, que también es un significante, como el significante vida. Eh, entonces, la manera en cómo este significante, el cómo estemos viviendo, conviviendo mucho más abiertamente con el tema de la muerte en todos los días, en el instante en que si alguien se pone el gel o no se lo pone, si trae el cubrebocas o no lo trae, si toma la distancia o no lo trae, inconscientemente va a estar operando el tema o el significante de la muerte. ¿Sí? De ahí el gran éxito de esta campaña del COVID, ¿sí? Porque de fondo trae el tema de la muerte y el ser humano, por lo menos el discurso cientificista, con más intensidad, pretende conquistar el tema de la muerte, pretende la inmortalidad. No se diga la religión, ¿sí? No es así el caso del psicoanálisis. El caso del psicoanálisis habla de la subjetivación de la propia muerte. ¿Sí? Eh, pero no evadir con términos como el de la eternidad el tema de la muerte. Entonces, sin darnos cuenta, algunos y otros sí, cómo se le va a jugar a cada una de las personas y la violencia con la que se puedan justificar para detener a alguien, para golpear a alguien, para segregar a alguien, va a ser con la autoridad de la defensa de la vida, como si fuera un opuesto tal cual de la muerte, ¿no? O sea, toda la violencia humana que se puede ejercer, por ejemplo, a propósito de los gobiernos y los gobernantes, la violencia con la que se podía encerrar a ciertas personas, multándolos, castigándolos, trae inconscientemente el tema de la muerte y como se erigen como defensores de la vida, tal cual, y apostando a una especie de inmortalidad, ¿sí? Aunque sea una inmortalidad actual. Pero el discurso del COVID trae, digamos, en sí mismo ese poder, ¿sí? Porque
habla, le da al sujeto la supuesta posibilidad de elegir entre la vida y la muerte en la medida en que elige ponerse o no ponerse un cubrebocas, a ese nivel, pero también a ese nivel de absurdo puede ser. Por eso también hay muchos otros sectores, discursos por el internet donde apelan cada vez más fuertemente científicos, médicos, enfermeros, filósofos, etcétera. Psicoanalistas no los veo mucho, pero también hay, eh, donde se pugne, donde se haga evidente que nunca vamos a estar de acuerdo en el tema de la muerte y de la vida. Que en todo caso eso tiene que ver con la responsabilidad propia. Que por supuesto que hay sanciones legales, no se permite matar, bueno, al menos no en estados donde no hay guerra, por ejemplo. ¿Sí? La licencia para matar pues se adquiere. ¿Sí? Y donde, bueno, se ha hecho todo un honor, un culto a la vida, ¿sí? A la vida como de lugar, aunque sean, como vemos también muchos de los ejemplos, a través de las entubaciones, ¿sí? Mantener a la gente entubada o mantener a la gente viva de manera artificial, ¿sí? Pero nunca vamos a estar de acuerdo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el tema de la eutanasia, el tema del aborto, ¿sí? El tema de la donación de órganos, ¿sí? El tema de el mismísimo tema de la guerra, del uso de las bombas nucleares, de las bombas químicas, las bombas biológicas. ¿Sí? Es un tema controversial, siempre, ¿sí? Porque cada quien vive y cada quien muere en función de su propio margen de maniobra, ¿sí? Hay gente más temeraria que otra, hay gente más temerosa que otra, ¿sí? Y bueno, y va a utilizar una cantidad de ideas y de argumentos para poder vivir durante su existencia con el tema de la muerte y de la vida. Lo agudo de este momento es la pretensión de uniformar eso, que bueno, pues sí está condenado al fracaso, pero lo que no está condenado al fracaso es la pretensión. La pretensión parece estar muy fuerte, sí. Pero ya también empezamos a ver estas diferencias, la diferencia de Estados Unidos con la OMS o de otros países o otros sujetos como Bill Gates con la OMS. Sí, se hacen estas diferencias y cada vez se conocen más y cada vez se van a producir más. Entonces, bueno, lo que yo quería transmitir el día de hoy tiene que ver con eso, con el que sepamos que para bien y para mal el devenir de lo social con la presencia del fenómeno del coronavirus depende de nuestra responsabilidad subjetiva. ¿Sí? Que el coronavirus se las tendrá que ver con nuestros fantasmas y con eh, nuestro discurso como tal. Y habrán muchos que lo desdeñen, otros que no, que se atemoricen, otros que apelen a Dios, etcétera. Pero la diversidad, lo que nos espera realmente es la diversidad en relación a este fenómeno. Aunque en la pantalla nos pongan que lo que viene es la uniformidad y se atreven a hablar de normalidad, bueno, habrá que decir que eso lo tendrán que probar, pero que es, en verdad, es muy poco probable y mucho menos en estados democráticos. ¿Sí? Podrán forzarlo y podrán uniformar a la gente con ejercicios dictatoriales, arbitrarios, pero también sabemos que esos han fracasado en la historia, ¿sí? Que ni siquiera la Edad Media triunfó. Entonces, bueno, hoy más que nunca se va a notar los destellos de la diversidad y creo que eso es parte de la ética. Desde el psicoanálisis tenemos derecho a la diferencia. ¿Sí? Tenemos derecho a disentir y tenemos derecho a interpretar la vida y la muerte
en función del uno por uno, ¿sí? En libertad. Me parece que eso es algo que como psicoanalistas podríamos decir que sí tenemos que defender, ¿sí? La subjetividad en contra de una supuesta uniformidad o una supuesta normalidad común, ¿sí? Que se nos impone o a la cual nos tenemos que someter. Bien, los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima.